Buenas, vamos a echar una partida a Kingdom Legacy. Este juego de cartas es la caja base. Hay varias expansiones que se van añadiendo conforme la campaña o la parte Legacy avanza, pero de momento es la caja base. El juego tiene mecánicas bastante interesantes, y la parte Legacy nos hará ir añadiendo cartas, descubriendo nuevas cartas, eliminando cartas de nuestro mazo, incluso poniendo pegatinas en las cartas y modificando esas cartas eh, para el resto de la partida. No voy a explicar todas las reglas ahora, pero hay 5 acciones que podemos realizar en cada turno. Producir, mejorar, usar el efecto de la carta, avanzar y pasar. Producir es conseguir recursos que genera cada carta. Hay 6 recursos, 3 de ellos son los recursos básicos: eh, las monedas, la madera, la piedra, y los recursos un poco más avanzados son el metal, las espadas y los bienes de comercio. Esa es la producción. Generamos el recurso que está aquí arriba a la izquierda. Cada carta tiene, por regla general, 4 fases, y la fase que está activa es la que está boca arriba en la parte superior, por lo que cuando vamos mejorando las cartas iremos girándolas o dándoles la vuelta. Entonces eso, producir es conseguir recursos de cada carta. Una vez que conseguimos los recursos, la carta que se ha utilizado para el recurso se descarta. Con esos recursos podemos hacer mejoras. Las mejoras son siempre este cuadradito marrón con una flecha. A ver si enfoca la cámara. Bueno, ahí más o menos ya se ve. Entonces eso, los recursos que vamos consiguiendo los utilizaremos para mejorar las cartas. El efecto de la carta cuando se utiliza normalmente es para potenciar el número de recursos que la carta genera. Avanzar es bajar 2 nuevas cartas a la mesa. Normalmente cada turno bajaremos 4 cartas, pero con la acción de avanzar podemos bajar 2 cartas adicionales. Y la última acción es pasar. Tanto como mejorar o pasar hacen que el turno se acabe, por lo que descartaremos todas las cartas que nos queden restantes en la mesa a la pila de descarte y bajaremos 4 cartas nuevas. La parte Legacy no comienza hasta la carta 23, por lo que podemos jugar hasta la carta número 23. Cada carta tiene un número. Entonces podemos jugar hasta la carta 23 y resetear el juego si queremos, para volver a empezar, pero una vez pasamos la carta 23 ya entramos en la parte Legacy del juego, y no es posible en teoría resetear. Ronda 1, bajamos 4 cartas a la mesa. Dos notas: es importante no girar o dar la vuelta a las cartas cuando mezclamos el mazo, porque como hemos visto antes, la parte superior boca arriba es la que está activa. Entonces es importante que si por ejemplo tenemos una carta ya mejorada, pues no le demos a vuelta sin querer para que la parte que es activa no cambie. Y no podemos mirar hasta que seguramente vayamos descubriendo cartas que nos permitan acceder a nuestro mazo, pero en principio solamente podemos ver la carta que nos viene en el siguiente turno, la primera carta, la que está en la parte superior.
voy a mostrar un poco cada carta al principio para ir conociéndolas. Esta carta, el campo, nos genera una moneda y con 2 monedas la mejoramos. El bosque nos genera 1 de madera y también tiene un efecto que podemos conseguir 3 recursos de madera y girarla. Temáticamente es que talamos el bosque. Tenemos esta montaña a las distancias que genera también monedas, pero como vemos ahí abajo nos daría acceso a la piedra. Esta carta es importante porque los 2 primeros recursos básicos son monedas y madera, y hay que ir mejorando otras cartas como esta montaña a la distancia para tener acceso a las piedras y otro campo. Aquí podremos hacer prácticamente solamente dos cosas, que serían con estas 2 monedas mejorar un campo, o con estas 2 monedas mejorar la montaña en la distancia, acercarnos a esa montaña para tener acceso al área rocosa y poder acceder a la piedra. Así que voy a hacer eso. Entonces conseguimos 2 recursos con estas 2 cartas, 2 recursos de moneda, descartamos y utilizamos esos recursos para pagar el coste de la mejora y girar la carta, siguiendo siempre la dirección de la flecha. Y esta carta ha pasado de ofrecernos una moneda en su estado básico a, en el estado o la fase un poco más avanzada, darnos acceso a piedra, y si pagamos una moneda podríamos conseguir 2 piedras nuevas. Está un poco borroso, a ver si la enfoca. Ahí. Entonces, hemos mejorado la carta esta. Como hemos realizado la acción de mejora, todas las cartas que estarían en la mesa se descartan. Turno 2, bajamos 4 nuevas cartas a la mesa. Estos 2 campos ya conocemos estas cartas, las hemos visto antes. El bosque, esta carta es nueva. El comerciante. Y aquí la madera no nos es útil para nada en este turno. Para mejorar los campos necesitaremos 2 monedas. No tenemos acceso a 2 monedas sin incluir uno de los campos. Esta nos pide 3 monedas. También esta primera ronda, como sabemos que tenemos 10 cartas, el juego comienza con 10 cartas, y cuando cada ronda vamos añadiendo 2 cartas nuevas. Ya veremos eso en el siguiente turno. Pero eso, como tenemos acceso a 10 cartas, hemos jugado ya 4. Aquí tenemos las otras 4, ya serían 8. Entonces sabemos que solamente tenemos 2 cartas aquí. Con 2 cartas en el mazo es poco probable que hagamos nada. Así que voy a hacer la acción de avanzar y bajar 2 nuevas cartas a la mesa. Ahora tenemos un poco más de juego con estas nuevas cartas. Podríamos o mejorar el comerciante, uno de los campos. Con el edificio este, la sede, no tenemos posibilidad de mejorarla. Creo que voy a, aunque es perder un poco recursos porque podríamos utilizar 3 monedas para mejorar el comerciante, creo que voy a usar 2 monedas para acercarnos a esa montaña a la distancia. Y ahora tenemos ya 2 cartas con piedra. Como hemos realizado una mejora, descartamos todas las cartas. Hemos acabado el mazo, por lo tanto comenzamos una ronda nueva y tenemos acceso a 2 nuevas cartas, la 11 y la 12. La 11 es una jungla que en principio nos daría acceso a más madera, aunque no en su fase inicial. Y la carta número 12
un río. Como objetivo en esta partida, hasta que lleguemos a la parte Legacy, va a ser seguramente mejorar la carta del río. Esta carta, una vez que está en su fase más avanzada, o su fase 4, después de 3 mejoras, nos da acceso a los exploradores. Estos exploradores nos permiten añadir nuevas cartas a nuestro mazo y es un poco obvio, pero cuanto más grande sea el mazo, más van a durar las rondas, por tanto podremos hacer más cosas. Así que añadir cartas a nuestro mazo es bastante importante, así que voy a intentar, antes de llegar a la carta 23, que es donde comienza la parte Legacy, voy a intentar mejorar el río al máximo. Añadimos estas dos cartas. Y comenzamos una nueva ronda con 12 cartas. Teniendo cuidado de no alterar la posición de las cartas. Y bajamos 4 cartas. Para mejorar el río necesitamos 3 de madera, no tenemos ningún bosque y podremos hacer una acción de avanzar, pero no sabemos si la segunda carta de nuestro mazo va a ser un bosque. Sería un poco arriesgado. Así que... bueno, voy a probar suerte. Voy a hacer una... como tenemos 12 cartas, podemos hacer una acción de avanzar, en teoría sin alterar el orden de los turnos demasiado. Así que voy a hacer una acción de avanzar, arriesgando un poco a que la segunda carta sea un bosque para intentar mejorar el río. Si no, seguramente mejoraremos uno de los campos. Así que bajo 2 cartas. Hemos tenido suerte porque la segunda carta era un bosque. Así que usamos el efecto del bosque para conseguir 3 de madera. Giramos este bosque y ahora pasa al estado de bosque talado. Y si pagamos un coste de una moneda, podemos volver a replantar este bosque. Descartamos la carta porque la hemos utilizado y con esos 3 recursos de madera vamos a mejorar el río y construimos un puente. Descartamos todas las cartas porque hemos hecho una acción de mejora y bajamos 4 cartas de la mesa. Nos quedarían 2 cartas que lo más lógico sería hacer una acción de avanzar y bajarlas. Este edificio no lo podemos mejorar. La madera tampoco nos es demasiado útil. Bueno, podríamos mejorar esta zona rocosa y si mejoramos a la siguiente fase sería una cantera que nos da acceso a 2 piedras. Así que voy a hacer eso. Talamos el bosque, 3 de madera y 2 monedas. Tenemos suficiente para construir esa cantera, así que mejoramos esta carta
y descartamos todas. Hemos acabado con el mazo de nuevo, así que ahora nos toca añadir las cartas 13 y 14. La carta 13 sería esta granjera. Estas flechas de arriba lo que nos indican es que cuando esta carta entra en juego podemos elegir su lado. En este caso sería o la granjera o el sirviente. El sirviente nos da acceso a los 3 recursos básicos y la granjera nos ayuda a que la producción de una de nuestras tierras una de nuestras tierras produzca un recurso extra. Y la carta 14 sería nuestra primera carta negativa, que es un bandido. Nos restaría 2 puntos de fama y cuando entra en juego bloquea una carta que produzca monedas. Solamente cuando entra en juego. Es decir, si el bandido ya está en juego y bajamos cartas que producen monedas, este efecto no tendría lugar. Creo que voy a elegir... Al principio creo que tiene más sentido que escojamos el sirviente porque tendríamos acceso a cualquiera de los 3 recursos, pero seguramente la granjera será más eficiente cuando el juego está un poco más avanzado porque nos daría un recurso extra de cualquier recurso de una tierra. Tierra sería, por ejemplo, este tipo de carta, la cantera. Por el contrario, estos son edificios. Creo que voy a jugar este lado de la carta. Entonces, añadimos eso, estas 2 cartas nuevas y mezclamos nuestro mazo y comenzamos una ronda nueva. Bajamos 4 cartas. Voy a usar una moneda para replantar uno de los bosques. Realizamos la mejora, por lo tanto descartamos todas las cartas, bajamos 4 cartas. El puente, que nos daría acceso a esos exploradores que hemos visto antes, requiere 3 de piedra, por lo que va a ser bastante difícil que consigamos 3 piedras. Así que voy a usar estas 3 cartas para obtener recurso de moneda y pagar el coste para mejorar el comerciante y convertir la carta en un bazar. El bazar ahora nos daría acceso también a piedra, pagando una moneda, pero también nos da un punto de fama. No lo he dicho, pero el objetivo del juego es conseguir puntos de fama. Descartamos todas las cartas de la mesa y bajamos 4 cartas. El bandido no ha salido todavía, así que sabemos que el bandido está ahí, por lo que si lo bajamos nos negaría una carta que produzca moneda, así que de momento voy a esperar. Es una pena que ese puente haya salido antes porque con la granjera y la cantera podremos producir 3 de piedra, que es lo que nos pedía la carta del puente para mejorarla. Podríamos conseguir
2 monedas, 3 piedras, 1 de madera. En realidad no podemos hacer mucho. Sabiendo que la siguiente carta es la sede, nos pide 3 de madera y 1 de piedra. Podríamos conseguir 3 de piedra y podríamos conseguir 1 de madera. Pero sabemos que el bandido está ahí abajo. Voy a mirar las reglas porque creo que el bandido anula la carta completamente. Voy a mirar las reglas. Sí. Aquí explica que cuando bloqueamos una carta, ponemos la carta encima y la carta bloqueada no puede ser ni utilizada ni mejorada y no tiene efectos hasta que o descartamos la carta o nos deshacemos de la carta que bloquean. Así que estaríamos... Bueno, voy a hacer la acción de avanzar bajo estas dos cartas. Cuando esta entra en juego bloquea una carta que produce una moneda. Así que o este edificio o este campo. Creo que no podemos hacer nada. Si bloqueamos esta, dos monedas, esta no produce nada, 3 piedras, no puedo hacer nada. Así que descartamos todas las cartas porque hemos acabado el turno y no tenemos más cartas en el mazo. Añadiríamos la carta 15, una montaña y otro bandido. Carta 16. Voy a mezclar y a ver si no tengo mala suerte y me tocan los dos bandidos seguidos. Comenzamos un turno nuevo, una ronda nueva. Bajamos 4 cartas. Los dos bosques, una montaña y el trabajador. Vemos que la siguiente carta es la jungla. Podríamos reforestar. En este lado tendríamos producción de leña, de madera, o así tendríamos un pozo. No sé si podríamos... Aquí conseguiríamos 2 monedas. Aunque puedo hacer esta acción de plantarlos, de reforestar el bosque, creo que voy a hacer una acción de avanzar. Espero que no haya un bandido ahí abajo. Podemos mejorar la jungla. Quizás deberíamos hacer eso. Con el trabajador aumentamos la producción de esta montaña a 2 monedas. 3 monedas, suficiente para pagar el coste de mejorar la jungla. Y los árboles gigantes. Nos dan acceso a los árboles gigantes. Ahora nos viene el puente, a ver si tenemos suerte y podemos producir 2 piedras, 3 piedras.
Voy a intentar proteger el puente, así que este bandido va a bloquear esos campos. Voy a hacer una acción de avanzar, a ver si podemos acceder a otra piedra. Voy a bloquear este otro campo y voy a hacer otra acción de avanzar. Es un poco desperdicio, pero realmente me gustaría mejorar esta carta hasta los exploradores. Aquí vemos que ya tenemos acceso a más piedra, pero gastando una moneda que podemos conseguir de este edificio, podríamos conseguir o más madera o la otra piedra que nos falta. Así que gasto una moneda. Con el efecto del bazar consigo una piedra, 3 piedras, suficiente para mejorar el puente a un puente de piedra. Estamos a un solo paso de conseguir llegar hasta los exploradores. Descartamos estas cartas y con las dos que nos quedan no podemos hacer nada, así que las descartamos. Añadimos la carta 17. Las colinas. Y la carta 18. Los cañones del este. A ver si enfoca. No quiere enfocar. Bueno, estos son los cañones. Producción de piedra. Mezclamos otra vez. Los bandidos podemos deshacernos de los bandidos con un par de cartas que todavía no tenemos acceso. Creo que una es un misionario y la otra es un clérigo o algo así, que o bien convierten los bandidos en una carta no negativa, o nos podemos deshacer de la carta directamente. Cuando salgan los bandidos veremos qué podemos hacer. Nueva ronda, nuevo turno, bajamos 4 cartas. Con cuidado de no mover mucho el mazo. Ahí tenemos el puente de piedra, que sería genial mejorar a la parte de exploradores, y podemos hacerlo de hecho. Puedo hacer la acción de avanzar, bajar los exploradores, pero si la carta que hay debajo de los exploradores es un bandido, no podremos mejorarla porque nos faltaría una moneda, pero bueno, me voy a arriesgar. Perfecto. Entonces, con 2 monedas aquí está la capilla y la iglesia, que nos da acceso al cura o pastor o clérigo, y este el misionario, que es con esta carta es con la que podemos acabar con los bandidos. Por tanto, igual si pudiéramos mejorar esa carta, porque deshacernos de los bandidos también es bastante interesante, y podríamos. Igual me conviene más construir la capilla. Conseguir 2 monedas es, creo que relativamente sencillo, pero conseguir un recurso de cada igual es más complicado. Bueno, voy a intentarlo. Madera, piedra y una moneda para mejorar la colina y construir una capilla.
Nos deshacemos de todo. Bajamos 4 cartas. Ahí está nuestro bandido. Bueno, con 3 monedas mejoramos el bazar y construimos un mercado. Oh, los dos bandidos estaban juntos. Perfecto. Como he dicho antes, los bandidos solamente tienen efecto cuando entran en juego, que es en este momento. Todas las cartas entran en juego a la vez, pero no tenemos nada de producción de moneda, por lo que si avanzamos y bajamos este campo que produce monedas, esta carta no entraría en efecto, así que voy a hacerlo. Voy a hacer una acción de avanzar, bajar 2 nuevas cartas. Dudo que consigamos 3 piedras, así que voy a hacer otra acción de avanzar. Pues podemos conseguir 3 piedras, porque la cantera es una tierra y con nuestro trabajador aumentamos la producción de 2 piedras a 3 piedras, suficiente para mejorar este cañón y convertirlo en unos muros. Este recurso no lo hemos visto hasta ahora, son las espadas que nos permiten protegernos. 3 puntos de fama y tiene un efecto permanente que dice que permanece en juego hasta que acabemos la ronda, así que esa carta sería un permanente. El símbolo de infinitos que dice que se llama efecto pasivo. Este efecto siempre se aplica o se puede usar repetidamente. Bastante interesante. Hemos mejorado de los cañones del este al muro. Esta carta es un poco diferente porque hemos hecho la mejora de la derecha, pero también tiene una mejora aquí, aunque no tenemos todavía acceso a los metales, pero en vez de mejorarlo dando la vuelta a la carta, podríamos haberlo girado. Pero bueno, con 3 de piedra hemos mejorado esto en nuestros primeros muros de nuestra fortaleza. Y hemos acabado el mazo. Ahora bajaríamos 2 cartas nuevas. La carta 19, una carta básica, Mosque. Y la carta 20, unos pantanos, que no producen nada. De momento, temáticamente tiene sentido. Volvemos a mezclar. Voy a mezclar bien para que no estén los dos bandidos juntos. Y nos quedan un par de cartas para llegar a la carta 23, que es cuando empieza la parte legacy del juego. Este juego es bastante interesante porque cada carta tiene sus propias mecánicas y es bastante curioso cómo mejoramos las cartas y que cada carta tenga sus diferentes estados o fases. Es curioso. Bueno, tenemos el bandido ya directamente ahí. Con el bandido tenemos que anular una de las cartas. Una de las cartas que producen moneda. Es un poco irónico que el bandido asaltara la capilla, que es la carta que puede acabar con el bandido. Bueno, voy a negar la montaña y voy a intentar conseguir 3 monedas. Así que voy a hacer una acción de avanzar.
No consigo 3 monedas, pero tenemos aquí un campo que produce más monedas. Voy a hacer otra acción de avanzar. Por suerte el otro bandido no está ahí. No tenemos suficientes monedas, así que no voy a hacer más acciones de avanzar porque es perder recursos. Voy a intentar hacer algo con las cartas que tenemos sobre la mesa. Podríamos replantar este bosque. Podríamos mejorar la zona rocosa y construir otra cantera, porque podemos conseguir 2 de madera de aquí, gastando una moneda y las 2 monedas. Voy a hacer eso. 2 de madera, 2 monedas. Aunque podríamos también... Igual podríamos hacer esta. 1 de madera, 2 monedas y una piedra. Voy a hacer eso. Con 1 de madera, 2 monedas y una piedra, convertimos el bosque talado en los leñadores. Descartamos todo el resto de cartas. Bajamos las siguientes 4 cartas. Aquí tenemos nuestro puente que nos daría acceso a los exploradores. Voy a intentar hacer eso. Aunque podría mejorar el bosque. Bueno, voy a jugármela. Con nuestros trabajadores. Esto es un edificio, no es una tierra. Pozo sagrado. El otro bandido puede que esté cerca. Bueno, voy a arriesgarme. Otra acción de avanzar. Demasiadas cartas ahora mismo en la mesa. Nuestros muros que nos protegen de los bandidos. Bueno, con estas 2 monedas, por ejemplo, mejoro el puente de piedra en los exploradores. Hemos hecho una mejora, descartamos todas las cartas, excepto nuestro muro que permanece en juego, y bajamos las últimas 4 cartas. Ahora mismo no podemos hacer nada y me gustaría intentar convertir el bandido en un trabajador. Si podemos acceder al misionero. Pero con esta espada podríamos acabar con el bandido y eliminarla. Igual merece la pena hacer eso, no arriesgarme, porque como que queda otro bandido, así que podríamos intentar hacer la conversión con el misionero. Así que uso la espada para acabar con el bandido. Este símbolo significa destruir la carta, literalmente romper la carta. Lógicamente yo no lo voy a romper, pero eso es lo que nos dice el juego que hagamos. Y conseguimos 2 recursos de cualquier tipo. En este caso
Creo que el muro se descarta porque hemos usado su recurso, así que sería de la mesa. Y voy a elegir, igual podríamos ver qué es este pozo sagrado o mejorar el campo. Voy a mejorar el campo, así que consigo 2 monedas derrotando al bandido y las uso para mejorar esta carta. Carta 21. Otro pantano que no produce nada de momento. Y la carta 22 y última, antes de la parte Legacy, un lago. Mezclamos. Por lo menos hemos acabado con uno de los bandidos. A ver si conseguimos acabar con el otro bandido antes de entrar a la parte Legacy. No tener ninguna carta negativa. Dejamos 4 cartas. Nuestros leñadores. Un pantano, nuestro trabajador. Granjera. Y un bosque. Creo que voy a tener que avanzar porque no puedo conseguir monedas para mejorar esta carta. Esta carta ya está en su fase más avanzada, aunque de este lado también podríamos haber avanzado hasta aquí, pero esta carta ya no tiene más mejoras, así que es su parte, su estado último. Necesitamos piedra para mejorar este bosque. Voy a hacer una acción de avanzar, bajar 2 cartas y nuestra capilla está ahí. Si pudiéramos conseguir 3 monedas va a estar difícil. Bueno, por lo menos estamos ya protegidos del bandido con esta carta, así que no me preocupa mucho obtener el misionero de momento. Así que vamos a utilizar estas 2 piedras para mejorar nuestro bosque y descubrir dentro del bosque este muro sagrado, pozo sagrado, y dejamos el muro en juego. Las 2 cartas nuevas han salido juntas, el lago y uno de los pantanos. No tenemos acceso a madera ni a tanta piedra. Nos faltaría solamente uno de madera. Voy a hacer una acción de avanzar. Y podríamos construir otra cantera o mejorar nuestra capilla. Podríamos descubrir el misionero. Creo que vamos a hacer eso. Están viendo el tiempo, llevamos 45 minutos, un vídeo un poco largo, pero bueno, como hemos ido explicando las reglas, es normal. Con las 3 monedas que tenemos aquí, vamos a usar este efecto y descubrir el misionero. El misionero es este señor.
especie de Thor. Ponemos en nuestra baraja de descarte, nuestra pila de descarte. Y claro, ahora no hemos hecho una mejora. Así que estas cartas no nos descartamos de las cartas porque no hemos hecho una mejora, simplemente hemos usado un efecto. Así que seguimos jugando con las que tenemos aquí. No podemos hacer nada, así que hago una acción de avanzar. Voy a usar este efecto, descartándome de la carta para descubrir la carta 71, 72, 73 o 74. Creo que son todas iguales. A ver. Voy a mirar porque creo que dice que podemos mirar las cartas. Voy a hacer una mini pausa. Sí, aquí dice que cuando descubrimos cartas no miremos al resto de las cartas en la caja, pero que si nos permite descubrir varias cartas, que podemos mirar todas las cartas antes de decidir cuál descubrir. Así que voy a sacar las cartas 71 a 74 sin mirar al resto. 71. Las voy a poner en la cámara. La carta 71 ya la conocemos. Es una montaña. Carta 72. Un clásico, un bosque. Carta 73. El cañón del oeste. Antes teníamos, bueno, tenemos en nuestro mazo el cañón del este. Y la orilla. Interesante. El cañón de oeste nos da acceso a metal, que es un recurso ya más avanzado. Sería nuestra primera producción de metal. Nos daría acceso a los mineros, trabajo forzado o otro muro. Trabajo forzado nos da 2 piedras y 2 metales, pero nos resta fama. Bastante temático otra vez esta carta. Y la orilla nos daría acceso al muelle, a un barco de comercio o una ruta de comercio. Bueno, si nos vuelven a salir los exploradores podemos descubrir el resto de cartas. No es una decisión en la que solamente podemos descubrir una carta, así que voy a elegir la orilla. Voy a dejar estas cartas afuera por si nos vuelven a salir los exploradores pronto. Y así tenemos las cartas a mano. Voy a poner una funda. Y añadimos la carta 74 a nuestra baraja. De nuevo, como hemos hecho, esto era un efecto de los exploradores, no era... Voy a apagar esto un poco. Ahí. Los exploradores hemos usado el efecto. No hemos hecho ninguna mejora, así que no nos descartamos de esas cartas. No podemos hacer nada con estas 3. Avanzo, bajando 2 cartas nuevas.
El bandido sigue por ahí escondido. El mercado lo podríamos mejorar al festival con 5 monedas, las cuales no tenemos. Tampoco tenemos 2 monedas. Con el mercado podríamos producir ya metal, de hecho, aunque no nos hace falta ahora mismo. Pero podríamos gastar una moneda para conseguir uno de madera y la otra moneda nos permite mejorar el pantano y hacerlo accesible. Sigue sin producir nada. Descartamos, hemos hecho una mejora, descartamos todo. Creo que nos quedan 4 cartas solo, así que bajamos. Estaba pensando por qué son impares, pero es porque nos hemos deshecho del otro bandido. Así que es normal que haya una carta impar. Este bandido, como ha entrado en juego junto con la montaña, la bloquea. Tenemos un bosque y unos árboles gigantes. Va a hacer una acción de avanzar porque solo queda una carta. Podríamos conseguir 2 monedas si nos descartamos una carta amistosa. Vale. Las cartas, ponen las reglas aquí, que las cartas rojas, como el bandido, son siempre consideradas negativas y normalmente tienen la palabra enemigo en ellas o evento. El resto de las cartas no rojas se consideran amistosas. No podemos hacer nada realmente. No. No podemos conseguir 3 monedas. No podemos conseguir 2 piedras. Oh. Sí. Podemos acabar con el bandido. Podemos acabar con el bandido. Pero estaría interesante convertirlo en un misionero. En un trabajador. Esta carta es diferente. El bandido que hemos acabado con él antes es un trabajador que nos permite ganar recursos extra de un edificio, y este que nos queda lo convertimos en un trabajador del que ya tenemos uno. Interesante. Son diferentes los bandidos. O bien acabo con el bandido permanentemente, que lógicamente tiene sentido porque no nos restaría fama, pero igual es mucho arriesgarse. Si tenemos suerte luego podríamos intentar acceder al misionero para convertir a este bandido. Si acabo con el bandido ahora consigo 2 recursos, lo que nos daría suficiente dinero para mejorar los árboles gigantes y adentrarnos en la jungla. ¿Qué podemos hacer? Creo que me voy a arriesgar. No voy a acabar con el bandido porque sería bastante mejor convertirlo en un trabajador del campo. Así que no podemos hacer nada. Descartamos todas las cartas, incluida esta porque es el final de la ronda. Aquí están las 22 o 23 cartas que hemos jugado. Y en la siguiente ronda ya empezaría la parte Legacy. Voy a parar aquí y en el siguiente vídeo continuaremos la campaña y veremos cómo funciona la parte
del legado de este juego. Hasta la próxima.